Dios les bendiga, hermanos. En esta noche queremos eh, compartir un nuevo mensaje que el Señor tiene, que es una verdadera bendición para la vida de todo cristiano, porque no hay cosa mejor que Él nos hable y que nos hable a nuestro corazón. Por eso vamos a abrir las escrituras en el libro de Isaías. Isaías, capítulo número 30 y verso número 1. Isaías, capítulo número 30 y verso número 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, no los socorre ni les trae provecho. Entonces les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre sus lomos, sobre lomos de asnos, sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos. Señor, gracias, Señor, por la bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque este día, Señor, ha sido fiel en nuestra vida. Señor, primero queremos poner el agradecimiento, Señor, de tu provisión, Señor, a nuestra mesa. Señor, el agradecimiento de la salud, Señor, de la familia. El agradecimiento, Señor, de estar juntos, Señor. Gracias, Padre. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia de esta nación, Señor. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia, Padre. En todo el mundo, que tengas misericordia. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel con nosotros. Señor, te suplicamos por los que están enfermos, Señor. Por los que están en batalla, Señor. Por los que luchan por su vida, Padre. Por los que le falta, Señor, oxígeno a su cuerpo, Padre. Por aquellos, Señor, que ya no tienen fuerzas para seguir peleando, Señor. Aquellos que sus defensas, Señor, están muy bajas. Aquellos, Señor, que se han dado por vencido, Padre. Aquellos que no sienten deseo de vivir. Aquellos, Señor, que se sienten derrotados. Aquellos que han sentido, Padre, que se les acaba la vida. Aquellos, Señor, que han dicho cosas en su corazón, Señor. Palabras de derrota, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdales. Señor, a esta hora, Padre, que tu Espíritu, Señor, cubra, Señor, de cobertura, Señor, a esos cuerpos, a esos corazones, Señor, que puedan sentir que eres tú quien los cobija, Señor, que eres tú, Señor, quien los guarda. Gracias te damos también, Señor, y te oramos y te suplicamos
por la vida, Señor, de los que están enfermos con enfermedades crónicas, que tienen problemas, Señor, en su corazón, que tienen problemas, Señor, en su hígado, que tienen problemas, Señor, en sus riñones, en sus sistemas respiratorios, Señor, y en sus sistemas digestivos. Aquellos, Señor, que tienen enfermedades que no saben qué es, Señor. Señor, reprendemos toda obra del enemigo, Padre, que quiera o ha ganado, Señor, espacio en los corazones y en las mentes, Señor, de hermanos, de hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por aquel, Señor, que necesita salvación, por aquel, Señor, que todavía no te conoce. Señor, porque en estos tiempos se completarán, Señor, los números, Señor. Señor, ten misericordia, Padre, porque se hace tu obra, Señor. Tu obra se completa, Señor, y quizás muchos no lo estamos viendo, Señor. Gracias, ayúdanos, úsanos, Señor, en tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es Tu cobertura, tu esperanza. Tu cobertura, tu esperanza. Isaías 30, del 1 al 7 que hemos leído. Realmente este mensaje es muy claro. Yo creo que hemos leído, se entiende lo que hemos leído, y realmente difícil esperar, ¿verdad? Y que nuestra expectativa de vida se cumpla. Y aquí es donde nosotros vemos que la esperanza del hombre, la expectativa que el hombre tiene y la esperanza que pone para que esa expectativa se cumpla, puede ser modificada en la vida, en el tiempo. ¿Verdad? Las expectativas de un joven son unas, las expectativas de una persona que siente que ya está grande y que quizás tiene pocos años o poco tiempo en esta tierra son diferentes, porque ya no quizás aspira a otro tipo de cosas que quizás para el joven son como sí o sí, como que se deben de cumplir. Y esto es importante porque de acuerdo a esas expectativas es en quién ponemos la esperanza o quién creemos que realmente nos ayudará a cumplir esa expectativa. Entonces el Señor nos ayudará, y si nosotros le pedimos, el Señor nos puede ayudar a cambiar esa expectativa en nuestro corazón, para que la expectativa sea la de Él, para que realmente nuestra vida en esta tierra nos sea grata para ti, sea grata para nuestro Señor. Y eso es lo que realmente el Señor se encarga a través de su Espíritu de hacernos cambiar esa expectativa para que la esperanza se fortalezca en Él, ¿verdad? Y eso implica, obviamente, que hay cambios en nuestro corazón, que hay cambios en nuestra vida. Implica que muchas veces el Señor tiene que restaurar nuestra vida, porque ya están dañadas de lo que el mundo ha hecho en nosotros cuando no conocíamos al Señor. Y de hacer esto, el Señor nos ayuda en un campo donde antes quizás no sentíamos que había límite ni frontera, ¿verdad? Y que realmente nos venimos a dar cuenta ya en el Señor que el Señor tampoco tiene límites. Él nos puede alcanzar, no importa donde nosotros realmente, en lo que nosotros estemos pensando. Entonces, sus recursos nos servirán, los recursos de Dios nos sirven en todo ámbito, tanto en lo natural y material como en lo espiritual, en lo transitorio como también en lo eterno. Y esa perspectiva de vida es la que el Señor nos ayuda a cambiar en nuestro corazón, para no ver las cosas tan de corto plazo, sino más allá. Y este pasaje de la palabra para el pueblo de Israel, a través de Isaías, nos ilustra cómo los apuros del hombre hacen que el hombre busque, ¿verdad?, por otro lado,
porque los apuros, ¿verdad?, nos hacen o tratan de hacer en el hombre buscar otras alternativas fuera de Dios, cuando el hombre está en el Señor. Y que Él ya no sea nuestra esperanza. Y esto ocurre porque realmente en el corazón del hombre, cuando el hombre no quiere cambiar, busca otras opciones, ¿verdad? Y aquí viene siempre el precio, ¿verdad? Que a veces la persona cree que cuando se aleja de Dios, buscar otra esperanza, la esperanza fuera del Señor, no va a pagar un precio y siempre lo termina pagando, y es un precio muy, pero muy alto. Por eso, cuando las cosas queremos cambiarlas, ¿verdad? Realmente hay una gran preocupación, ¿verdad? Porque el Señor sabe que fuera de Él, ¿verdad?, no hay nada que pueda, ni nadie que pueda ser una esperanza real. Pero el hombre muchas veces le cuesta entender esto y cree que su esperanza, sus expectativas se van a mantener rígidas en el tiempo. Pero en el Evangelio, en el Señor, en las buenas nuevas, esa es la gran bendición. Porque si mis expectativas eran equivocadas y el Señor las vuelve reales y correctas y buenas, ¿verdad?, entonces yo con esas nuevas expectativas, el Señor será justamente el que va a cumplir, será la esperanza que llena esa expectativa. Y eso nos va convirtiendo a nosotros como hombres, nos va transformando a su imagen y semejanza. Porque al Señor le preguntaban, bueno, ¿y dónde mora, verdad? Aquellos que llegaron a buscarlo, ¿de dónde mora, Señor? Porque quizás había un poco de decepción, ¿verdad? Bueno, y este es el Señor, este es el Maestro, pero ¿y dónde vive? No tiene nada, ¿verdad? Y realmente, porque las expectativas de Él no eran de este mundo, ¿verdad? Sus expectativas eran otras. Entonces, y yo voy con mis expectativas, ¿sí? Con mis expectativas quiero evaluar la vida de otro. Y eso realmente no funciona así. El Señor quiere que nosotros tengamos las expectativas de Él, las expectativas reales, las correctas, las buenas, las agradables a Él, ¿sí? Porque uno aún en lo natural, ¿verdad? En lo natural uno ve y dice, qué buenas las expectativas que tiene este niño o esta niña. Buenas expectativas tiene para la vida. Pero en ese momento, ¿verdad?, cuando un niño dice, yo quiero ser tal cosa cuando sea grande, ¿verdad?, y le preguntan, y ya uno dice, qué buenas expectativas. ¿Y vos qué querés ser, hijo? Yo voy a ser ingeniero, voy a ser arquitecto y te voy a hacer una casa linda, ¿oíste, mamá? Yo te la voy a regalar. Y entonces la mamá se alegra y dice, qué buenas expectativas las que tiene este niño. Va a llegar lejos, ¿verdad? Pero después con el tiempo van cambiando esas expectativas. Ya no son las mismas. Ya el niño después cambia y dice, no, eso no. Yo quiero otra cosa. Entonces, pero lo bueno es de que esas expectativas no se queden ahí, sino que las expectativas sean las correctas, las que el Señor quiere que nosotros tengamos. Porque de lo contrario comenzaremos a sufrir, porque a lo mejor no es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, hay un reproche de Isaías para el pueblo de Israel, porque ellos se habían apartado del Señor. Y leemos en el verso 1 que dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces nos damos cuenta que realmente hay de por medio aquí otro consejo. Hay otro consejo. ¡Wow!
Alguien puede decir, bueno, ¿y cómo fue que tuviste otro consejo? Pero sí, es importante saber que siempre hay un consejo de Dios, ¿verdad? Un consejo de Dios que siempre nos va a dar. Por eso es una bendición conocer, leer las Escrituras, escuchar un mensaje del Señor, una enseñanza de Dios. Es muy bueno porque nos ayuda a entender el consejo del Señor. El Señor quiere ser el primero que pone su consejo. Y ojalá que no solo el primero, sino el único, el primogénito. Que no haya otro que lo supere. Entonces, importante que ese consejo llegó a Israel a través de los profetas. Y quizás aquí todos pensamos y decimos, no, yo con el consejo de Dios suficiente, yo cómo me voy a apartar. Pero las separaciones ocurren, ¿verdad? Ocurren en todo tiempo, ¿verdad? Ahorita hay un tiempo de crisis en muchas áreas, materiales, de seguridad, de salud, y quizás es un tiempo de crisis. Y dicen, ahorita hace unos días salió alguna noticia por ahí que decía que los divorcios se han incrementado en la crisis. Entonces, bueno, dice uno, quizás el que ya estaba en un hilito, ya con eso más rápido. Lo aceleró el proceso, ¿verdad? Se aceleró el proceso. Por eso no hay, alguien puede decir la separación, no, ¿verdad? Eso no me va a ocurrir a mí. Y ocurre cabal, en tiempos de bonanza, cuando las cosas están bien, la gente se aparta, se separa. Pero también en tiempos de crisis. Cuando la crisis llega, la gente recurre a echarle la culpa a otro. Y cuando le echamos la culpa a otro y no resolvemos juntos, ¿verdad? Entonces ocurren las separaciones. Y aquí el pueblo de Israel estaba amenazado, iba a ser llevado cautivo y ellos se separan, ¿verdad? Buscando a Egipto. Entonces cuando el cristiano se aparta del Señor, esa separación última que nosotros vemos, de apartarse, de marcharse físicamente, ya ocurrió antes, ¿verdad? Se apartó antes, ¿sí? Porque el que se separa, el que se divorcia, no se separa en un momentito. Y en un segundo, en 5 segundos, en 1 minuto tomó la decisión y se apartó. Y ya desde ese momento se apartó, ¿verdad? Es bien raro que se ocurra. Normalmente son procesos que vienen de más atrás, ¿verdad? A veces hasta de antes del matrimonio, ¿verdad? Desde antes del matrimonio ya estaban separados y se casaron por otras cosas, pero ese proceso ocurre en el corazón, porque en el caso de Israel, la carne, ¿verdad?, quiere obtener lo que el Señor nunca les iba a dar, ¿verdad? ¿Sí? Y el alma lo sabe, ¿verdad? El alma quiere lo que sabe que Dios no le va a dar, no le va a proveer, no va a querer para él. Así que, sintiendo eso en el corazón, dándose cuenta que está pasando eso en el corazón, ¿verdad? O quizás en forma silenciosa, ¿verdad? Puede pasar. Es decir, alguien dice, yo no estoy pensando en eso, pero quizás ya lo decidió en su corazón y no lo quiere aceptar, ¿verdad? Y siempre en temas de familia, en temas de pareja, a veces ya la separación ya está previa, ¿verdad?, a los acontecimientos. Entonces al apartarse entonces se recibe otro consejo, ¿verdad? O sea, el apartarse trae en sí una línea de comunicación cercana, privada, cercana al corazón, ¿verdad? Que es parte
es parte, digamos, de esa separación. ¿Por qué razón? Porque el enemigo, el mundo, al final quiere eso, ¿verdad? Quiere aconsejarte, ¿verdad? Quiere decirte cómo hagas las cosas. Te pone una propuesta que es más atractiva. Y quizás algunas veces para algunas personas no lo echan de ver, pero se da. Por lo tanto, hay otro consejo cuando el cristiano, cuando el hombre se aparta de Dios, tendrá otro consejo, un consejo muy diferente. Por eso cuando usted escucha hablar a alguna persona sobre un tema, usted rápidamente entiende dónde está, ¿verdad? Si realmente está recibiendo o no está recibiendo consejos de Dios. Y aunque le digan a usted, mire, si él solo en la iglesia pasa, pero con lo que habla usted dice, él está recibiendo o ella está recibiendo otro consejo. ¿Verdad? O sea, está nada más en la iglesia de cuerpo presente, ¿verdad? Pero no está, ya está muerta, pues. Ya es zombie, ¿verdad? Ya la mataron. O sea, en su corazón ya pertenece, ¿verdad? Ya es seguidora del que le está dando otro consejo. Por eso el Señor les dice, bueno, si ustedes se apartan, es porque tienen otro consejo. Y si tienen otro consejo, ya no son cubiertos por mi espíritu. ¿Sí? Y aquí entra con claridad, porque van a cobijarse, dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Otro consejo me manda y me pone bajo otra cobertura. ¿Cuándo es que me meto a la otra cobertura? Cuando yo tomo el consejo, otro consejo, ¿verdad? Cuando yo tomé el otro consejo, yo ya estoy en la otra cobertura, ¿sí? Entonces el apartarse tomando consejo, aceptando el consejo, ¿verdad? Puede ocurrir, ese apartarse puede ocurrir antes de que ocurra el apartarse físico, ¿verdad? Es decir, si alguien se divorcia, ya esa es la última fase del proceso, pero ya realmente ya separado, que ya estaba desde antes en su corazón, ¿verdad? Por eso la cobertura alterna, ¿verdad? Que el enemigo provee, que el mundo provee, en este caso Egipto, promete, obviamente, ¿verdad? Parte del consejo está el marketing, ¿verdad? Si usted se fija, el Señor a mí nunca me dijo, mira, acércate a mí, yo te voy a resolver todos tus problemas materiales, ¿verdad? Y te voy a dar y te voy a hacer rico y te voy a poner aquí. Yo no sé a quién le ha dicho eso, pero bueno, si se lo dijo, el Señor lo va a cumplir. Pero si no te lo ha dicho, ¿por qué estás esperando algo, ¿verdad? Como una exigencia, como parte de obligatoria? Si realmente depende del Señor, dependerá de otras cosas que nos convengan a nuestra vida. Entonces, algunas cosas no se reciben porque simple y sencillamente porque no nos convienen, ¿verdad? Porque muchos quizás como millonario ya no estarías en la iglesia quizás, ni escuchando este mensaje, ¿verdad? Entonces el Señor sabe que lo más importante es que nosotros estemos bajo su cobertura, porque en la cobertura alterna que se nos promete mejorar una situación, ¿verdad? Al caso de Israel, la aspiración de ellos era que los protegieran del enemigo del norte, de los asirios, y querer tenían aspiraciones diferentes para quitar todo su temor. Pero en el Señor necesitamos siempre ir cambiando. Es una constante en la vida. Ahora, Egipto no plantea eso, ¿verdad? No les planteaba hacer cambios en su corazón, tal vez en otras cosas, pero no en su corazón. El hombre quiere ser como yo soy, dice mucha gente.
es que yo así soy. ¿Verdad? No dice, es que yo tengo que cambiar, no, es que yo así soy. O sea, o me aceptás o me aceptás, ¿verdad? O me aceptás como tercera opción. Entonces no hay forma, ¿verdad?, de que el Señor sea mi esperanza si no entiendo que dentro de esa esperanza, dentro de ese proceso, está también el cambio de mi vida. Y qué bendición que esté amarrado eso ahí. Porque si solo recibiéramos sin nada, o sea, sin que cambiemos en nada, seríamos los mismos de antes. Y entonces no seríamos, ¿verdad? Nunca seríamos formados a su imagen y semejanza. Por eso esa cubierta, esa cobija enemiga, ¿verdad? Esa cobija. A mí, ellos en el pueblo así decían, ¿verdad? La cobija decían, que era la sábana. Así decían, la cobija. Pero la cobija es una cobertura, y en este caso es una cobertura enemiga, no de su espíritu, no del espíritu de Dios. Y esto significa que alguno puede hasta ser engañado, ¿verdad?, y apartarse de la cobertura de una manera ingenua, de la cobertura de Dios. Pero realmente el Señor está poniendo en nuestro camino siempre su cobertura, ¿verdad? Es decir, Él está pendiente de nosotros en todo momento, y Él está advirtiendo a Israel que se están cambiando de cobertura, que no van a estar en Egipto y decir, Señor, ayúdame, porque bueno, y que ya no te fuiste para otro lado, pues, ¿verdad? Entonces, y por ratos así, por ratos sí, por ratos no, ¿verdad? Claro, hay que pedir, pero hay que definirse, porque aquí el Señor les dice que añadirían pecado a pecado. Dice, para acobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Esta decisión, esta separación era, desde el momento que lo dejaban, era un pecado, ¿verdad? Porque el que se aparta de Dios está divorciándose, ¿verdad? Está dejando lo bueno, ¿verdad?, por algo que no le va a servir de nada. Entonces, y llega y se acerca a otro pecado más grande, ¿sí? Porque el alma busca otra cobertura. ¿Por qué? Porque quizás el alma no tenía la libertad que quería tener, ¿verdad? En este momento mucha gente está sufriendo porque no tiene la libertad para pecar que quizás tenía antes, porque quizás no puede ir y emborracharse. Entonces tiene una gran dificultad. Pero realmente la vida siempre nos da alternativas fuera de Dios. Por eso Él está diciendo que estaban añadiendo pecado a pecado, porque nos deja ver en esto que había una intención detrás al apartarse. Una intención que para algunos puede ser clara y aceptarla, no, si es que yo lo que quiero es tal cosa, pero otros la van a negar, otros la van a tener ahí oculta, no la van a aceptar, van a rechazar eso, ¿verdad? Cuando alguien le dice, lo que vos querías era tal y tal cosa, vos te querías ir de la casa porque tenías libertad para hacer esto y esto. No, dice, yo por esto y esto, y en su corazón, ¿verdad?, él sabrá que no era así, ¿verdad?, que lo estaba haciendo con una mala intención, aunque no lo aceptara, ¿verdad? Siempre había debajo una intención previa, y esto es añadir un pecado a otro pecado, ¿verdad? Porque estando en la otra cobertura, tratando de buscar lo bueno en Egipto, aunque diga, bueno, es para quitarme el estrés, para quitarme la presión, solo para probar, después voy a regresar, eso ya no es lo mismo, ¿verdad? Es como que alguien dice, bueno, me voy así nomás, ¿verdad?, solo para probar qué es la vida con otra persona.
eso por más que lo justifique de esa manera, ya se salió del camino, ¿va? Por más que lo quiera justificar. Entonces, vemos aquí cómo realmente la separación, el apartarse del Señor, implica entonces tener otro consejo, por supuesto tener otra cobertura y añadir otras consecuencias más de pecado. Entonces, ¿qué viene con esto y qué es lo que el Señor les habla? Que realmente están cambiando su esperanza. Están cambiando eso. Están cambiando de esperanza. Están cambiando sin darse cuenta. Algo que el Señor les, a través de Isaías, nos enseña, nos explica, ¿verdad? Nos explica qué es esa otra esperanza. Y esto nos va a permitir cómo es ese cambio de esperanza. Porque algunos no necesitamos ir, ¿verdad? No necesitamos probar, es suficiente su palabra para saber que no es lo conveniente. En el verso 2 dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces, es importante aquí, en primer lugar, que esta nueva esperanza nos hace descender. Nos hace descender porque ya no tenemos el consejo de Dios. Desde allí ya estamos, ya hay un descenso, ¿verdad? Desde ahí ese descenso llega porque realmente con solo apartarnos hay un descenso. El descenso a Egipto era físico, ¿verdad? Porque Israel estaba más alto que Egipto, pero en lo físico, pero también en lo espiritual ocurre algo similar. Frecuentemente Egipto sabemos que representa al mundo, ¿verdad? Y el Señor nos manda a que no seamos amigos del mundo, porque entonces nos volvemos enemigos de Dios. Porque un amigo, ¿qué es lo que hace? Un amigo influencia. Nos influencia, ¿verdad? Un amigo nos influencia en muchas cosas. Hay amistades que no nos convienen. Fíjese que hay amistades que no se meten con usted, ¿verdad? No se van a meter en muchas cosas. Pero hay amistades que de entrada tratan de profundizar, ¿verdad? Al corazón, tratan de explorar, tratan de ver cuáles son sus debilidades, y después se atreven hasta a dar consejo, ¿verdad? Y después quieren ser al que se llega a consultar, ¿verdad? Y eso debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Tanto para el hombre como para la mujer, porque el consejo primeramente tiene que ser de Dios. Ese es el consejo que, ¿verdad? Si tenemos amigos que nos dan consejo de Dios, pues qué bendición, ¿verdad? Pero tenemos también ministros para que puedan dar un consejo a través de las escrituras, a través de su palabra, ¿verdad? O a través de una plática, ¿verdad? De una conversación. Entonces, este descenso ocurre cada vez que nos acercamos, que nos queremos acercar a Egipto. Entonces descendemos cuando dejamos de consultar a Dios, ya no preguntamos, ya no escuchamos la respuesta de Dios. Y aquí lo que debemos de ver es que es necesario, por eso es necesario al cristiano escuchar la respuesta de Dios, insistir en conocer la respuesta de Dios, para evitar que otro consejo tome el lugar
del consejo de Dios, porque el Señor siempre nos responderá, siempre tendrá algo que decir, siempre tendrá algo que enseñarnos, algo que Él quiere advertirnos, algo que Él quiere decirnos de cómo debe ser nuestro caminar, o simplemente cuando nos debemos de detener y simplemente esperar. Entonces en la vida ocurre que cuando nos alejamos del Señor, aunque digamos que lo hacemos buscando bienestar y nos justifiquemos, ¿verdad?, de ese descenso, de que buscar, digamos, el mundo, que es un descenso en lo espiritual, existen muchas razones por las que se buscan. Las razones que se buscan, obviamente, es que somos impacientes, ¿verdad?, para buscar y esperar el consejo de Dios. Queremos el consejo de Dios en el momento que comenzamos a pensar algo, ¿verdad? Queremos la respuesta. Pero el consejo de Dios no siempre está en el momentito, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, si queremos el consejo de Dios, hay que buscar el consejo de Dios. Si queremos el consejo de Dios, tenemos que ir por Él, tenemos que buscarlo a través de su palabra, a través de la oración, tenemos que estar cerca de Él, porque cualquier momento, porque Él ya sabe, ¿verdad?, que tenemos esa necesidad, y al pedírsela, pues obviamente ve nuestra preocupación, ¿verdad? Y en el momento el momento más inesperado saldrá el consejo, y porque Él tiene soluciones a los problemas reales, ¿verdad? Él tiene solución a ellos. Entonces, la esperanza ahí se va perdiendo, ¿verdad? La esperanza en Dios cuando descendemos. La esperanza en Dios se va deteriorando. Entonces, nos debemos de preguntar, bueno, ¿dónde queremos tener nuestra esperanza, ¿verdad? No es una pregunta que salga clara, ¿verdad?, que nos planteemos claramente. Pero lo que cambia automáticamente cuando estamos bajo otra cobertura, ¿verdad?, es que la esperanza, como lo dijimos ya, también va cambiando. Esperábamos de Dios algo que quizás no era viable, o algo que demandaba cambios en mi vida. Para Israel era claro, ¿verdad?, tenía que acercarse más a Dios y aceptar el consejo de Dios. Para Israel era el consejo de los profetas, de Dios a través de los profetas, era: hey, no peleen, ¿verdad?, no se resistan, déjense llevar por el enemigo, ¿verdad? O sea, en otras palabras le están diciendo: sí, van a ser cautivos, pero yo los voy a librar, ¿verdad? Pero alguien dice: bueno, pero es que ese es un mal consejo. Así, lo que sucede es que ya a esas alturas ya no había retroceso, ya habían ido más allá. En este momento ya no había retorno, ¿verdad? Sí, o sea, hay cosas que ya son, es mejor vivirlas, ¿verdad?, porque eso es lo que necesitamos para no volver y perder la esperanza que teníamos antes. Entonces, claro, ellos fueron y buscaron Egipto, ¿verdad? Egipto no les iba a dar cobertura. La cobertura que ellos esperaban era una mala cobertura. Entonces, por eso cuando no ellos no aceptaban porque no querían cambiar, ¿verdad?, con Dios, porque el consejo que Dios les daba no era el que ellos querían, así de sencillo. Y habrán etapas en la vida que el consejo de Dios no es lo que nosotros queremos, pero no va a cambiar aunque nosotros busquemos otro consejo y otra cobertura. Por eso, cuando no aceptamos, ¿verdad?, esas consecuencias
que estamos viviendo, ¿verdad? O que están por venir, pues obviamente hay que ver que nosotros podemos estar con un corazón duro, ¿verdad? Que quizás nunca se ha hecho responsable de nada, porque algunos podemos decir es que yo soy testarudo, pero realmente eso no quita las consecuencias, ¿verdad? O sea, no me justifica. El decir es que yo soy así de terco, pues sí, pero eso no te justifica. Y como el caso de que vemos que realmente se han dado en muchos siervos de Dios. Entonces, no aceptar lo que vivimos, ¿verdad? Es una verdad. Porque hay diferentes cosas que podemos estar viviendo. Entonces, ¿dónde queremos tener la esperanza? ¿Alguien quiere tener la esperanza en Dios? Ah, sí, hermano, yo la quiero tener en Dios. Pero cuando la esperanza nos hace pasar por situaciones que no quiero vivir, no me parecen, entonces eso también es un gran problema porque empuja a buscar otro tipo de cobertura. Entonces, Egipto le da esperanza mucho. Y nosotros, a pesar de que el Señor nos manda a no ser amigos del mundo, pero de repente dice, yo tengo un amigo, ¿verdad? Un egipcio, ¿verdad? Tengo un amigo en Egipto que realmente me va a decir lo que yo quiero oír, me va a ofrecer lo que yo quiero que me ofrezcan, ¿verdad? Pero esa es una cosa. Que sea real o que se vuelva realidad es otra. Entonces, por eso dice que se apartan para descender a Egipto. Entonces, Egipto da esperanza a muchos. Y aparentemente, Egipto da fortaleza. Y para muchos es la fortaleza que ellos buscan, ¿verdad? ¿Qué ofrece el mundo? Porque el mundo atrae, ¿verdad? Porque aún Satanás se atrevió a tentar al Señor, ¿verdad? Después del ayuno de 40 días. El enemigo vino y le dijo, lo llevó a lo alto del pináculo y le mostró todos los reinos de la tierra. Todo esto te daré si postrado me adorares. Wow. O sea, lo que tenía a su alcance se lo estaba ofreciendo, ¿verdad? ¿Y cuánto nos podemos deslumbrar, ¿verdad? Si se ofrece algo en esa magnitud, ¿verdad? Pero realmente al único que podemos adorar es al Señor, ¿verdad? Delante del único que nos podemos arrodillar o nos debemos de arrodillar es el Señor. Por eso el mundo atrae y da estímulos, ¿verdad? Te da puntaje, ¿verdad? Te da millas. Pues claro, es una tentación para el cristiano, es una tentación. Entonces estar bajo la sombra de Egipto promete cosas beneficiosas, porque ahí en esas promesas, pues ahí hay mucho marketing, ¿verdad? Y eso debemos de saberlo. Mire, el Señor no hace marketing, de verdad, no necesita. ¿Y para qué? ¿Quién hace marketing? El que quiere sacarte algo, ¿o no? ¿O es para darte? Es que yo te tengo un gran descuento. Pues sí, pero aún con todo el descuento vas a salir ganando. Entonces, el descuento sale de la misma ganancia tuya, ¿verdad? O sea, no te está dando algo extra. Entonces, por lo tanto, ese es el gancho, ¿verdad? El mundo siempre ofrece, porque el enemigo siempre tendrá una propuesta. ¿Y cómo que no va a tener propuesta para los hijos de Dios? Claro que tiene propuesta. Entonces, la realidad nos debería de convencer de que no sirve de nada que nos prometa. Porque, digo, hoy lo vemos, ¿verdad? Que aún los más adeptos, ¿verdad? Al mundo, en las crisis no son cubiertos, ¿verdad? Por los que supuestamente los cubren, ¿verdad? Aún hablando de naciones, aún hablando de personas, de países ricos, ¿verdad?
Y uno dice, bueno, y que no supuestamente, ¿verdad? He oído cosas que uno dice, bueno, es que así es, ¿verdad? Esto no nos debe de extrañar, ¿verdad? Que el mundo, sus propuestas realmente no son para bendecirte. No son para bendecirte. Nunca va a llegar a tu corazón. Por eso ahí podemos darnos cuenta de que es necesario, vemos que esa cobertura que ofrece en Egipto es una cobertura de muerte. Es una cobertura, en primer lugar, el Señor les advierte, va, miren, ustedes ponen su esperanza allá. Ya vimos que es esa esperanza, ¿va? Es diferente las expectativas que tenemos, pero también el Señor quiere enseñarnos, mostrarnos que realmente esa es una cobertura de muerte, una cobertura que nos traerá, que trae a aquellos que están ahí o que llegan ahí vergüenza y no fuerza. Dice el verso 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces la fuerza que aparentemente tiene Egipto, el poder que tiene, no se manifestará, dice el Señor, como tú esperas o tú pensabas, sino que al contrario tendrá un efecto que va a ser adverso. En lugar de sacarte y darte la libertad que tú esperabas, los beneficios que tú esperabas, te vas a volver más esclavo, ¿verdad? Te hará esclavo y te hará sufrir, te llevará dolor. ¿O no se recuerda cómo estaba el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto? Era esclavo, ¿verdad? Terminó esclavo y los hacían sufrir, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Mucha de la gente que estaba ahí en el sufrimiento del desierto añoraban volver a Egipto. Wow. Cuando ya te roban la libertad en el Señor, has perdido todo, porque ya no puedes distinguir lo que realmente es bueno. Entonces, realmente el mundo está haciendo quedar mal a quienes se han venido refugiando en él, ¿ya? Entonces, hoy no vemos la unidad, no vemos el apoyo, ¿verdad? En el mundo no lo estamos viendo, ¿verdad? Cada quien, como decimos, está llevando agua para su propio molino, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Y ese es el mundo, ¿verdad? Ese es el mundo. La iglesia de Cristo es diferente, ¿verdad? La iglesia primitiva en la palabra nos da el ejemplo, ¿verdad? Que realmente había unidad, había apoyo, habían recursos comunes, etc. Entonces, esa es una cobertura de muerte. También es una cobertura de confusión y no de amparo, ¿verdad? Dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo, ¿verdad? Vergüenza sentirán los que se han refugiado en esa sombra, porque dirán, no hombre, no me sacó de nada, o de balde pagué un seguro tan caro y no me quieren pagar nada. Bueno, sucede, ¿va? Muchas veces, porque no leemos todas las cláusulas, pero la fuerza también y el amparo en la sombra de Egipto se convertirá o se cambiará en confusión, porque la protección y confianza no es lo que se esperaba, ¿verdad? Que ellos tuvieran, porque no responde como debería ser. Egipto no estaba para ayudar a otros. Sin embargo, los otros lo vieron como la salvación. ¿Sí? El mundo se derrumba. El mundo se derrumbará en los tiempos finales, ¿verdad? Y esto, la expectativa de una seguridad que nunca llega, ¿verdad? Que siempre la vendieron y en momentos de crisis nos damos cuenta de que no existe. Hay que inventarse otro marketing para volver a seducir, ¿verdad?
Pero mientras tanto, vemos que muchas alianzas, que muchas cosas no funcionaron, ¿verdad? Que aquellos grandes acuerdos, todo el mundo se comienza a apartar de ahí, a salirse, ¿verdad? Y que al final el que está necesitado, realmente quien le va a ayudar no es quizás el que tiene más recursos, ¿verdad? Sino el que tiene corazón para ayudar, quizás el que está cerca, quizás el cristiano, ¿verdad? Que conoce a las personas. Por eso no debemos de esperar, ¿verdad? No debemos de esperar. Claro que no vamos a rechazar, ¿verdad?, todo beneficio, pero nuestra esperanza está en el Señor. Pero aquí nos hace ver que esa cobertura es una cobertura de muerte, porque tampoco socorre, no tiene provecho, ¿verdad? Por eso dice en el verso 4, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, lugares importantes en Egipto, ¿verdad? Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Entonces no sentirán a Egipto después que lleguen, que se cobijen, ¿verdad? En esa cobertura no van a sentir como que les ha ayudado, ¿verdad?, que ha valido la pena, porque las necesidades de ellos, las necesidades tuyas y mías, las de primer orden, son espirituales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te van a satisfacer si no pueden llegar ahí? Entonces, no recibieron la ayuda que necesitaba. Imposible, ¿verdad?, que eso pueda funcionar si realmente eres del Señor. No será tu socorro para librarte. Entonces, vemos que también esa era una cobertura de muerte porque no podía socorrer. Y una cobertura también para desgracia, ¿verdad?, para oprobio. Dejan que le vean los demás, que lo vean los demás y que quedara en evidencia, o quedaría en evidencia que no iban a poder hacerlo, ¿verdad? Es una desgracia cuando usted ha invertido mucho tiempo, muchos recursos en algo y no funciona. Hay una frustración. Ese es justamente lo que está diciendo aquí, porque la verdad es que los propósitos de Dios no van a cambiar, aunque se cambien los recursos. Si los propósitos de Dios en nuestra vida son unos, tú cambias de recurso, cambias de cobertura, eso no va a llegar a buen final, ¿verdad? Porque no los podremos evadir. Y también, viendo que es una cobertura de muerte, también podemos entonces evaluar, ¿verdad?, que los esfuerzos que hizo Israel fueron con un gran costo, ¿verdad?, tuvieron un alto precio. Porque fíjese que en el verso 6 dice, profecía sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asno sus riquezas y sus tesoros, sobre jorobas de camello, y un pueblo que no le será de provecho. A un pueblo que no le será de provecho. A un pueblo que no le será de provecho. Entonces podemos ver aquí los resultados y el precio. ¿Sí? Que no serviría para nada, ¿sí?, todo el esfuerzo que estaban haciendo buscando esa cobertura, porque la cobertura no le llegó así nomás. Hubo un precio que pagar. Había riquezas que llevar. Lo poco que podían tener lo llevaron. Aparentemente creen estar bien en el mundo, creen que podrán vivir alejados de Dios y pierden los beneficios de Dios, los beneficios espirituales por lo temporal. Aunque realmente, aunque puede haber retorno, ¿verdad? Puede haber algo que alguien puede arrepentirse y volver, porque así, de hecho así es. Pero el Señor sí da algo que tiene las dos cosas, ¿verdad? Que tiene tanto lo espiritual como también añadiduras, pero ellos se fueron solo por lo material. Entonces el camino
que se describe aquí es que en ese camino hacia Egipto había peligro. Un león, una leona que devoran, ¿verdad? Lo primero que devora y vas perdiendo es lo espiritual, ¿verdad? La gente piensa que puede ir a hacerse amigo del mundo y voy a dar un vueltín y ya regreso. Y creen que van a regresar iguales, ¿verdad? ¿Pero qué? Lo primero que devora el león es lo espiritual, va a querer devorarte. Entonces, y la serpiente que vuela, ¿verdad? Que representa al enemigo de nuestras almas, al que envenena nuestras almas. Porque una serpiente tiene veneno, ¿verdad? Y tiene un veneno hasta que mata a su presa, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Mordidos por las serpientes, y sin que haya una serpiente de bronce, ¿verdad? Que mirar. Entonces, qué delicado. Y llevando sus tesoros valiosos sobre las jorobas de los camellos para poner y entregar, ¿verdad? Aquellos egipcios. Qué precio más alto, ¿verdad? Qué precio más alto realmente. Pero no se dan cuenta que está funcionando el marketing del otro, ¿verdad? No se dan cuenta. Pero no vaya a ser que alguien les diga que tienen que ofrendar a Dios y que hay que, ¿verdad? Y mucha gente se ofende, ¿verdad? Y piensan que los están estafando. Pero cuando buscan en Egipto no se dan cuenta que llevan todo eso y van felices, ¿verdad? Por eso así es el enemigo, porque nos tiene tan acostumbrado al marketing que ya no distinguimos. Entonces, todo eso por un fanfarrón que no hace nada. Egipto. Ciertamente, mire hermano, el Señor desenmascara al mundo. Desenmascara porque la gente pone la esperanza en el mundo, en los científicos y realmente en el capital, ¿verdad? En la riqueza, ¿verdad? Y todas las cosas que pueden estar ahí, pero hay cosas que no funcionan. Y ciertamente Egipto dice, en vano, el verso 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Entonces el Señor nos advierte que como lo hizo con Israel, dándoles una revelación de lo que es Egipto, así como esta noche hemos aprendido de parte del Señor lo que es Egipto. Sí, el Señor lo desenmascara, porque nosotros podemos tener aspiraciones, expectativas. ¿Verdad? Los jóvenes tienen sus expectativas de formarse, ¿verdad? De tener las cosas que quizás le van a servir para la vida, pero la expectativa más grande debe estar en el Señor, porque todas esas cosas que tienes expectativas, Dios las va a cumplir, aún sin hacer mayor cosa. ¿Verdad? El Señor te la va a dar. ¿Y quién te ha dicho? El enemigo te ha dicho que no, si es que no es el camino de Egipto. El Señor tiene un camino mejor. Por eso deja el descubierto. Y cuando dice fortaleza, fíjese que la palabra que ocupa aquí es Rahab, del hebreo Rahab. Y Rahab quiere decir monstruo, un monstruo inútil. En otra traducción aparece justamente así, un monstruo inútil. Yo me quedé sorprendido de ver esta palabra, que parece, ¿verdad? Es un monstruo que parece, es temible a los ojos, a la vista, ¿sí? Porque así es el mundo, ¿vale? Es temible, ¿verdad? Como cuando uno va a comenzar a trabajar y uno siente que, ¿cómo voy a hacer, ¿verdad? O sea, no voy a poder, ¿verdad? El que va a entrar a la universidad y quizás no voy a pasar. Claro que vas a pasar, si eso es monstruo inútil al que te vas a enfrentar. Realmente el Señor te hace poderoso a ti. Es por eso el Señor lo describe también, Rahab, que se ve monstruo grande, se ve grandote, pero es inútil, ¿verdad? ¿Sí? Es uno grandote que no sabe pelear, ¿verdad? Que después va a salir corriendo. Entonces, y todos los que están afiliados a él, ¿verdad?
maneja la información, maneja la comunicación, pero no puede hacer nada contra lo espiritual porque no puede saciar la necesidad del hombre. Entonces la fortaleza por su tamaño y arrogancia, porque eso también lo dice, ¿verdad? Es un monstruo inútil, arrogante, dice una traducción de la palabra Rahab. Entonces dice arrogante, y menciona también otra palabra, dice con bravatas, ¿verdad? O sea, se hace sentir que puede, ¿verdad? Pero al final solo es bulla, ¿verdad? O como dicen los jóvenes hoy, solo es boca, dice. Así les he oído decir. No entiendo qué quiere decir exactamente, pero me imagino. Entonces, eso realmente no tiene poder sobre Dios. No tiene poder sobre su Hijo. Y sobre los que realmente, sobre aquellos que realmente están bajo su cobertura. Por eso el Señor nos llama, ¿verdad?, a no apartarnos. Y me gusta, y quiero terminar con esto. Sigamos el consejo inicial. Sigamos el consejo inicial. ¿Cuál es el consejo inicial? El consejo que nos había dado antes el Señor. Egipto lo rechazó. Fíjese que más adelante en el verso 15 dice: y por eso el Señor, el Santo de Israel, dice: regrésense, les dice a Israel. Pues sí, ya metieron la pata, hicieron el ridículo con todas las riquezas y todas las cosas que le llevan a Egipto, pero paguen el precio, la vergüenza también, pero regrésense. Cálmense, oiga la palabra, cálmense. En tiempos de crisis, de verdad que hay que calmarse. Y no estoy hablando que esté tomando algún ansiolítico, ¿verdad? Estamos hablando de buscar calma en el Señor, de buscar paz en el Señor, de buscarlo. Y dice, y permanecerán seguros, dice. Lo vuelvo a leer, verso 15. Por eso el Señor, el Santo de Israel, dice: regrésense, cálmense y permanecerán seguros. Quédense tranquilos, confíen y serán fortalecidos. Ese es el consejo. Claro, si yo en el momento quiero resolver, este consejo lo voy a sentir que está fuera de foco y voy a decir: no, es que yo me gustan las soluciones porque yo soy alguien de acción y quiero. Pues sí, pero el pueblo de Israel no llegó allí en un momento. Llegó por mucho tiempo que se habían alejado, que venían haciendo las cosas mal. Pero hoy querían una respuesta en un momento. Por eso la recomendación, el consejo de Dios es: cálmense, regrésense primero, ¿verdad? Cálmense y permanecerán seguros. Quédense tranquilos y confíen y serán fortalecidos. Quédense tranquilos, confíen y serán fortalecidos. Entonces el Señor les da palabra por el profeta Isaías. Regrésense física y también en su corazón, ¿verdad? Que no se vaya a quedar el corazón en Egipto. Cálmense, no se apuren, sin estar seguros de lo que hacen. Y en ese estado, aún sin todo el entendimiento, estarán seguros, ¿verdad? Aunque uno no entienda todo, pero vamos a estar seguros. La esperanza, o todo lo que esperamos, ¿verdad? Nuestras expectativas deben estar en el Señor. Y aunque el corazón se agite y la mente se adelante o se quiera adelantar, debemos esperar tranquilos y confiar que Él tiene poder para fortalecernos. Y aún nuestros huesos levantará el Señor para que todo se cumpla. Aún puede levantar nuestros huesos y levantará nuestros huesos para que todas las expectativas y todas las promesas en las que hemos esperado, en las que están nuestra esperanza, se cumplan. Aún levantará nuestros huesos. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, porque tu cobertura, ahí está tu esperanza. Señor, ayúdanos a entender esto, Padre, que nosotros necesitamos tener la esperanza tuya, Señor.
necesitamos, Señor, que esa expectativa ponerla en el orden tuyo, Señor. Porque apartarse de la sombra, Señor, apartarnos de tu cobertura, Señor, no solo es en tiempos de bonanza, también en tiempos difíciles. El hombre se aparta cuando tiene holgura, es cierto, pero también se aparta en el otro extremo, cuando siente dificultades, crisis. Muchas veces dice, no me está funcionando esto, y quiere salir corriendo en busca de otra alternativa. Por eso el Señor sabe que si nos apartamos es porque hay otro consejo que no debemos escuchar. Hay otro amigo que es el mundo. Y nos comenzamos a cubrir, ¿verdad? No por el Espíritu, sino por esa otra cobertura. Y eso significa añadir pecado a pecado. Cambiando la esperanza es que hay un descenso. Un descenso porque no queremos escuchar el consejo de Dios, porque no queremos consultar. Por eso, ¿dónde queremos nosotros tener nuestra esperanza? Esa es una pregunta clave, porque Egipto está dando esperanza a muchos, pero el Señor debe ser nuestra esperanza, porque esa cobertura es una cobertura de muerte, porque traerá vergüenza y no fuerza, confusión y no amparo, y no traerá socorro ni nos dará provecho. Es una cobertura de desgracia. Y el Señor desenmascara las intenciones del enemigo. Por eso, aunque el esfuerzo se haya hecho y se haya pagado un alto precio, ¿verdad? Alto precio de lo que se lleva a Egipto, hay que decir que de todos modos ese monstruo, ese Rahab, ese monstruo inútil, fanfarrón y bravo, realmente no podrá hacer nada por ti, aunque diga que lo puede hacer. Por eso el Señor dice que sigamos su consejo inicial. Regresen, dice, cálmense. Tú te has alejado, quizás no físicamente, pero has comenzado a escuchar otro consejo. El Señor dice, regresa, cálmate. Vas a permanecer seguro, quédate, tranquilo. Confía en mí. Vuelve a tener esa confianza y verás cómo realmente te sentirás fortalecido. Señor, esa es la intención. Eso es lo que tú deseas de nosotros, Señor. Que seamos fortalecidos, Señor, a esta hora, Padre. Yo vengo orando, Padre, por aquel que se ha sentido débil, Señor. Que quizás ha comenzado a sentir desesperación, Señor. Que ha sentido, Padre, que ya no le haya puesto a nada. Señor, a esta hora, Padre. Aquel que se ha afligido, Señor. Que en su corazón ha entrado otros consejos, Señor. Que no son los tuyos, Padre. Ahorita es el momento de recibir tu consejo, Señor. Porque los consejos ahorita que el mundo da son de muerte, son consejos que solo pueden o tratan de salvaguardar la vida física. Pero nosotros necesitamos unos que nos ayuden con la vida espiritual para no perder, Señor, lo que tú nos has prometido, porque ninguna promesa se ha apartado, ni se ha echado, ni ha sido olvidada por ti, Señor. Gracias te damos, Señor, a esta hora. Te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, por este tiempo precioso, por esta palabra. Y invitarlos para el día jueves, siempre a las 7 de la noche, estaremos nuevamente compartiendo el consejo de Dios. Dios te bendiga. Amén.